13. Salmo 13. Una cosita que voy a aclarar para hoy. Si usted tiene preguntas, yo voy a repetir la pregunta para beneficio de nuestra audiencia de internet. Si yo hago una pregunta, usted la contesta, yo la voy a repetir también. Pero si tiene algún comentario que hacer, se le va a dar un micrófono para que haga el comentario, para que las personas que nos escuchan por el internet lo puedan oír. ¿Ok? Entonces, Salmo número 13, Salmo 13. El título del mensaje es Cuando Dios se tarda. Vamos a leerlo, son solamente 6 versículos y después entramos de lleno aquí en el mensaje. Dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Te olvidarás de mí para siempre? ¿Hasta cuándo debo estar angustiado y andar triste todo el día? ¿Hasta cuándo mi adversario me dominará? Señor y Dios mío, mírame, respóndeme, ilumina mis ojos y manténme con vida. Que no diga mi adversario que logró vencerme. Se burlará de mí si acaso caigo. Yo confío en tu misericordia, mi corazón se alegra en tu salvación. Te cantaré salmos, Señor, porque tú siempre buscas mi bien. Vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, Señor, venimos ahora ante tu trono de gracia, en tu presencia, Señor, estudiando tu palabra bendita, este precioso salmo que tú nos has regalado a través de tu siervo David. Ahora te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que me quites tú a mí del medio, que hables por mi boca, mi lengua, pongas tus palabras en mi mente, Señor, y a todos nosotros, los oidores, que podamos entender con claridad el mensaje que tú quieres comunicarnos a todos nosotros hoy. Que lo grabemos en nuestros corazones para ponerlo en práctica diariamente en nuestras vidas y así exaltar tu nombre y ser luz y sal para el mundo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Todos decimos amén. Gloria a Dios. Bueno, el título del mensaje, como dije, cuando Dios se tarda. Noten, por favor, que la palabra se tarda está entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué la pongo entre comillas? ¿Quién me puede decir? Porque nunca se tarda. Muy bien, porque nunca se tarda. Sabemos que Dios nunca se tarda. Segunda de Pedro 3, 8 y 9. Ahí Pedro está hablando, ¿verdad?, de las personas que se preguntan y se cuestionan por qué Dios no viene, dónde está Dios y todas estas cosas. Dice, pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Ahora, esta tardanza que Pedro está hablando aquí, ¿quién me puede decir a qué tardanza se está refiriendo Pedro aquí? A la venida del Señor, exactamente. Entonces, el mensaje de hoy no es relacionado con la venida del Señor. El mensaje de hoy es relacionado con cuando nosotros percibimos que el Señor se tarda en contestar nuestras oraciones, en sacarnos de apuros, en resolver nuestros problemas. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos usar este pasaje en ese contexto? Bueno, muy sencillo, mis amados. Dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Mucha gente interpreta esto literalmente y no está mal realmente, pero lo que está diciendo aquí es que el Señor está fuera del tiempo. El Señor creó el tiempo. Nosotros en nuestras mentes aquí vivimos dentro del tiempo y del espacio. Eso todo lo creó el Señor. El Señor está en todas partes. Él no está ni en tiempo ni espacio. Es difícil para nosotros entender eso, ¿no es así? Pero por eso es que Él está en todas partes. Por eso es que Él ve pasado, presente y futuro al mismo tiempo, porque Él está fuera de esas dimensiones. ¿Ok? Entonces,
Y si un día es como 1000 años y 1000 años como un día, Él está fuera del tiempo y no se va a tardar en la promesa quizás más espectacular y más grande que Él nos ha hecho, que es que va a regresar. ¿Cómo se va a tardar en darnos a nosotros las contestaciones de nuestras oraciones? ¿Cómo se va a tardar en resolver nuestros problemas? En darnos todo lo bueno, que no se compara en nada con la segunda venida de Cristo. Si no se va a tardar en su segunda venida, no se tarda en más ningún lado, ¿verdad que no? Entonces, nunca se tarda el Señor, nunca se tarda. El Señor viene cuando Él decide entrar en el tiempo y resolverte el problema, es el tiempo perfecto, siempre. Él no está mirando el reloj, no está mirando días, no tiene calendario. Amén. Así es que cuando Él dice, hoy voy a resolver el problema a mi hijo, a mi hija, hoy voy a contestar esa oración, quizás no de la manera que queremos nosotros, ¿verdad? Es hoy, ese es el día del Señor. No es tardanza, nosotros percibimos que es tardanza. ¿Ok? Ahora, pregunta para ustedes. Cuando usted lee este salmo, digamos los primeros 2 versículos, ¿qué usted piensa? ¿Qué viene a su mente? Este salmo lo escribió David. ¿Cuál es el estado de David aquí? Un estado de espera, muy bien. Un estado de espera, muy bien. ¿Qué más podemos decir? Desesperación, angustia, exactamente. Frustración, muy bien. Eso lo vamos a cubrir. Esas 3 específicamente son las que vamos a cubrir. Muy bien, gloria a Dios, qué bueno. Ok, entonces, ahora les pregunto, cuando usted piensa en David, vaya a la escritura en su mente, dígame algo positivo del rey David. Ok. Dígame qué usted piensa cuando en su mente, ok, cuando piensa en David. Dígame algo positivo, algo bueno, una característica que según la escritura usted piensa de David. Conforme al corazón de Dios, correcto. Esa es una de ellas. ¿Qué más? ¿Qué más usted puede decir positivo? Cosas positivas de David. Talentos que él tenía. Justo en el Señor. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Era un adorador. Adorador. Muy bien. ¿Qué más? Hombre de fe. ¿Qué más? ¿Qué talentos tenía David? Agradecimiento. Ok, también lo vemos a través de los salmos. Pero ¿qué talentos tenía él como persona? El arpa, tremendo músico del arpa. Eso es un talento tremendo. Guerrero, perfecto. Esas son las que estaba buscando. Un guerrero valiente. Derrotó a Goliat. Valiente guerrero. Un talento tremendo. Compositor. Esas mismas eran las que estaba buscando. Guerrero, compositor y músico. Exactamente. Unos talentos increíbles. Cuando David mató a Goliat, él fue declarado héroe nacional. ¿Se acuerdan de la canción? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Rey ungido por Dios. Rey ungido por Dios. Está en Primera de Samuel 16:1. Quiero leer esto porque este versículo, este pasaje impactó mi vida tremendamente en un momento que yo estaba en una desesperación tremenda. ¿Ok? Relacionado con mi trabajo. Dice en Primera de Samuel 16:1, ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? ¿Hasta cuándo vas a llorar? Dicen algunas traducciones. ¿No recuerdas que yo lo deseché como el rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ve a Belén. Allí vas a visitar a Yesé o Isaí,
porque uno de sus hijos será el próximo rey de Israel. Samuel, déjate de estar llorando en una esquina y de estar quejándote. Vete a hacer lo que tienes que hacer, que es a ungir el próximo rey. Ya Saúl yo lo deseché. ¿Ok? Entonces, rey ungido, escogido por Dios. De todos estos talentos, David estaba en el pináculo de su vida y casi en un abrir y cerrar de ojos pasa de eso a fugitivo. Desde que Saúl oyó la canción de las mujeres, Saúl mata a sus miles y David a sus 10,000. Desde ese momento empezó a perseguirlo. David estuvo fugitivo 8 a 9 años. Desde que fue ungido por Samuel hasta que finalmente ocupó el trono, 15 años. ¿Okay? Moviéndose, viviendo en cuevas, huyendo de Saúl. Fue echado fuera de Israel. Fue a tener a los filisteos, si se acuerdan, y se tuvo que hacer el loco para escapar. ¿Ok? Finalmente reúne a estos 600 hombres valientes y se va a una ciudad que se llama Siclag. Esta ciudad era de un rey que se llamó Aquís. Este era el rey de Gat. ¿Quién era de Gat? ¿Qué personaje bíblico era de Gat? ¿No saben? Goliat era de Gat. Y David fue a tener a una ciudad que pertenecía al rey de Gat. Y allí le servía al rey en forma de bandido, digo yo, porque asolaba a los pueblos, ¿ok? Dice ahí, a los gesiritas, a los gesritas, a los amalecitas. Iba y asolaba a esos pueblos, mataba a los hombres y a las mujeres, dice. Y se apoderaba de todo el botín. Y después lo repartía. Y el rey Aquís estaba contentísimo con David. Surge entonces un momento en que los filisteos se unen para hacerle batalla a los israelitas, a Saúl. ¿Y con quién ustedes creen que David se quiso unir? ¿Con quién? ¿Con quién? Exactamente, con Aquís. Aquís iba a la batalla y David dijo, yo me voy contigo con los 600 hombres para pelear contra Saúl y los israelitas. Qué cosa tan tremenda. Entonces llegan allí y los filisteos lo reconocen y dicen, no, yo no quiero que este pelee con nosotros. Pero Aquís le dice, si yo doy testimonio, me ha sido fiel casi por 1 año y pico. Yo puedo dar testimonio que él es fiel. No, él puede volverse contra nosotros, que yo creo que fue una decisión muy sabia de los filisteos. Bueno, en fin, lo envían, le dice Aquís, no puedes, los filisteos no quieren, vete tú con tus hombres de nuevo a tu ciudad. Cuando David está ahí en eso, que estuvo fuera de la ciudad, los amalecitas vinieron y asolaron a Siclag, la quemaron, ¿ok? Se llevaron a las mujeres y los hijos de las mujeres, incluyendo a las 2 esposas de David, ¿ok? Abigail y Ahinoam, ¿ok? Entonces, es aquí cuando David escribe este salmo. En 1 Samuel 30, vamos a ver el retrato de esto. Dice, cuando David y sus hombres llegaron a Siclag y vieron que la ciudad había sido incendiada y que las mujeres y sus hijos habían sido capturados, se pusieron tan tristes que lloraron a voz en cuello hasta que se cansaron. O sea, esto es un llanto terrible de todo eso, de esos 600 hombres allí. La ciudad quemara, se llevaron a sus esposas, a sus hijos, a sus familias, todo. Entre las cautivas estaban las 2 mujeres de David, como mencioné. Versículo 6. David se angustió porque todo el pueblo quería apedrearlo, pues le dolía haber perdido a sus hijas y a sus hijos. Pero halló fuerzas en el Señor su Dios. Se sentía angustiado, desesperado. Ahí es que escribe este salmo.
¿Se imaginan ustedes de héroe nacional, rey ungido por Dios, 8, 9, 10 años pisoteado por su enemigo y ahora lo quieren matar sus propios hombres? ¿Hay alguien aquí que ha estado en una situación peor que esa? Tremenda cosa, ¿ok? Está completamente abrumado, físicamente exhausto, emocionalmente deprimido. ¿Cuánto más, Señor? ¿Hasta cuándo, Dios mío? Y la pregunta para todos nosotros es esta. ¿Nos hemos sentido así alguna vez? ¿Somos honestos? Yo creo que si somos honestos, sí. Cuando sentimos que Dios se tarda, debemos saber que no estamos solos, porque David se sintió que Dios se tarda. Lo vamos a ver aquí en un momentito. No solo esta vez, sino varias veces, lo vemos en los Salmos, ¿verdad? Solo en los primeros 2 versículos, 4 veces pregunta ¿hasta cuándo? 4 veces en 2 versículos. Ahora, me pidió Lorenzo que fuera despacito y que enfatizara puntos importantes. Este es el primer punto importante que voy a decir. Es una de esas cosas que a mí me gusta decir, lléveselo a su casa. Hay como 4 o 5 que voy a decir a través de este estudio. ¿Cuántas veces no somos realmente honestos con Dios en nuestras oraciones? Estamos muertos por dentro, deprimidos, angustiados, y cuando oramos al Señor, le damos las gracias al Señor. Gracias por esta prueba, que está bien. Señor, ayúdame, le pedimos ayuda. Muy bien, todo eso. Pero ¿cuántas veces nos desnudamos como se desnudó David aquí ante el Señor? ¿Cuántas veces cuestionamos al Señor? ¿Cuántas veces contendemos con el Señor? El punto aquí es este, escuchen bien, que es cuando llegamos a este punto, le voy a llamar y lo voy a repetir varias veces durante el mensaje, el fondo del pozo de la desesperación, lo que llamamos tocar fondo, ¿okay? Ahí es que generalmente uno dice, ya no puedo más, Señor. ¿No es así? Pero no tiene que ser así. Ese es el punto que quiero. Mientras usted se está cayendo por el fondo, usted se puede desnudar hasta el Señor. Puede clamar a Dios y cuestionarlo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a volver tu rostro de mí? Contéstame, respóndeme, mírame. Lo puede hacer, no tiene que esperar a tocar fondo. Este es el punto que quiero que se lleven a su casa. El Señor, a Dios, eso es lo que Él quiere, que nos desnudemos ante Él. Que seamos honestos en nuestras oraciones. Ay, gracias, Señor, por esta prueba, pero te estás muriendo por dentro. Estás desesperado, deprimido. Y no le dices lo que le tienes que decir al Señor. Y ahí el Señor, ¿sabe lo que hace? A propósito te lleva al fondo para que se lo digas. Él quiere que se lo digas. ¿Me explico? ¿Qué significa Israel? El nombre Israel, ¿qué significa? ¿No saben lo que significa Israel? Contender con Dios. Contender con Dios. ¿Dónde vemos esto en la Biblia? Jacob. ¿Qué pasó con Jacob? Contendió con Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Le cambió qué? El nombre. Israel significa contender con Dios. Dios no estaba enfadado, Dios lo bendijo. Él lo agarró y le dijo, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Le dijo al ángel ahí, ¿no? Pues sí, lo bendijo. Y le cambió el nombre. Dios quiere que contendamos con Él. No es una contención de amargura y de rabia contra Dios. Es una contención de humildad, de reverencia, de honestidad. De abrir nuestros corazones al Señor totalmente.
Y preguntarle, sí, ¿hasta cuándo, Señor? Estoy desesperado, no puedo más. ¿Está claro esto, verdad? Ese es el primer punto. ¿Ok? Entonces, cuando Dios se tarda, vamos a ver cómo es que nos sentimos basado en este salmo que leímos aquí. Número 1, nos sentimos olvidados. ¿Te olvidarás de mí para siempre?, dice David. David se sentía olvidado. Y sí, nos sentimos olvidados. No se preocupen si se sienten así, porque David se sintió así. ¿Okay? Es natural. ¿Okay? Ahora, ¿por qué nos sentimos olvidados? ¿Qué me puede decir? Esto es su opinión personal, obviamente, no es una pregunta. Porque no recibimos respuesta. Esa es la respuesta natural de todos nosotros. Yo digo lo mismo, pues, espero y espero en mi tiempo y el Señor no me contesta. Se olvidó el Señor de mí. Muy natural esa respuesta, pero yo voy a someter otra posibilidad que para mí quizás es inclusive más real que lo que acabamos de decir. Dígame si eso no es cierto, que cuando todo nos está yendo bien, no tendemos a pasar tanto tiempo con Dios como cuando nos está yendo mal. Póngase una escala de las cosas están perfectas y se va moviendo al lado negativo hasta tocar fondo. Ahí está la escala. Cuando estamos en el lado bueno de la escala, no tendemos a pasar tiempo con Dios. Bueno, a lo mejor oramos, hacemos un devocional de vez en cuando, vamos a la iglesia ahí, levantamos las manos y fantástico, todo eso está bien. Pero ¿estamos buscando a Dios? ¿Tenemos una relación íntima con Dios en los tiempos buenos? ¿Nos desnudamos ante Él en los tiempos buenos? ¿Lo buscamos? Oramos en la palabra, queremos exaltarlo, queremos estar todo el tiempo, hacer todo el tiempo lo que, servirle a Él, buscar su voluntad, buscar su rostro, poner nuestra mirada arriba. Cuando todo está perfecto, ¿hacemos eso? No. Es solamente cuando estamos en este lado de la escala, cuando nos vamos moviendo ahí, entonces empezamos a buscarlo más y más, y cuando ya llegamos al fondo, ahí nos tiramos al piso. Entonces, ¿qué pasa con esto, mis amados? Si estuviéramos todo el tiempo buscando a Dios, todo el tiempo, no importa dónde esté en la escala, de igual manera, cuando vengan los tiempos malos, usted no lo va a extrañar tanto. ¿Es cierto o no es cierto? Ese es el problema. Que en los tiempos buenos no pasamos la misma calidad de tiempo con Dios que cuando estamos en los tiempos malos, en las tormentas, en los problemas. Claro, lo vamos a extrañar si no nos contesta. Si no hemos pasado tiempo, quizás por años, el tiempo de calidad con el Señor que debemos estar pasando todos los días. Va a brillar por su ausencia tan pronto venga una nube negra en nuestras vidas, ¿no es así? ¿Ok? Esto se lo puedo demostrar muy fácilmente con la palabra. Voy a hacer aquí esta pregunta, a lo mejor estoy incorrecto, ¿ok? Y a lo mejor usted piensa en algo que yo no pensé aquí. El apóstol Pablo, yo miro, no veo ninguna instancia en la palabra, ni en el libro de Hechos, ni en sus cartas, que llegue a un estado como el que está David aquí. Si usted puede buscar un evento que se compare con esta desesperación de David en la persona del apóstol Pablo, me lo dice, por favor. Yo no lo encontré, no lo veo. Entonces, Pablo, al contrario, Pablo es el que nos da ánimo. Les voy a leer 2 versículos, hay más, mis amados. El apóstol Pablo nos dice el secreto del contentamiento en cada situación, en Filipenses 4, del 11 al 13. Es un famoso versículo, mis amados. Dice ahí que aunque esté necesitado, ha aprendido él a estar satisfecho en cualquier situación.
lo que es vivir en pobreza, en abundancia. Pablo era fariseo, él era rico, por decirlo así. ¿Ok? He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, en las escalas de mejor a peor. ¿Ok? Sé lo que es estar saciado, como pasar hambre, tener de sobra, como sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está el secreto. Pero cuando estamos en los tiempos buenos, ¿decimos eso? No, es cuando estamos en los malos. Y Romanos 8, 35 al 39, esto es espectacular, es una joya de pasaje para todos nosotros. El apóstol Pablo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo, mis amados? La tribulación, la angustia, la violencia, la persecución, el hambre, peligro. ¿Okay? Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero, dice él. Sin embargo, en todo esto somos ¿qué? Más que vencedores, dice el apóstol Pablo. Y después se tira por arriba completamente y dice, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo alto, ni lo bajo, nada nos va a separar del amor de Cristo. Por eso es que Pablo nunca estaba depresivo. ¿Me explico? Y esa es la actitud que tenemos que tener. Obviamente entiendo que es más fácil decirlo que hacerlo, pero tenemos ejemplos. ¿Okay? Deberíamos ser como Pablo. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Okay? Pero lamentablemente, mis amados, como dijo una cita del doctor y pastor David Jeremiah, dice él esto: en la geografía de nuestras almas, de nuestra esfera espiritual, ¿okay? Hay un punto que marca el límite de nuestra fe. Y ese punto no debería estar ahí. ¿Qué está diciendo aquí? Que llegamos a un punto que cuando tocamos fondo, nuestra fe empieza a desaparecer, empieza a disminuir. Y no debería ser así. Si alguna vez has llegado a ese punto y te sientes olvidado por Dios, te recuerdo que es una imposibilidad que Dios se olvide de nosotros. Es completamente imposible. Esto está en Isaías 49:15, está en todos lados en la palabra, obviamente. 49:15 y 16, dice el Señor, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? ¿Puede una madre hacer eso? Pues sí lo puede hacer, porque aquí dice, aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Amén. Dice que nos lleva grabado en las palmas de nuestras manos. Ahí está hablando de Jerusalén. Pero, mis amados, si lleva a una ciudad, a un pueblo, a nosotros también somos parte de su pueblo. Estamos tatuados en sus manos. Es imposible que el Señor se olvide de nosotros. Ay, que no, llevo años orando y no me contesta, se olvidó de mí. Es imposible. Es una imposibilidad. Tenemos el famoso versículo de Deuteronomio 31:6, que dice que seamos fuertes y valientes, que no temamos ni nos asustemos ante lo que sea, aquí ante las naciones, ¿verdad? Pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Esto se repite en Hebreos 13:5, mis amados. Es imposible. Así es que si usted se siente así, sepa que es imposible. El Señor no se ha olvidado de nosotros. Amén. Segundo punto, olvidados, David se sintió abandonado. Dos cosas diferentes. El olvido puede ser algo que no es intencional. A veces se nos olvidan las cosas. Ay, se me olvidó, pero no es intencional. El abandono es intencional. David dice, ¿hasta cuándo me ocultarás tu rostro? Me abandonaste, te escondiste de mí. Estás escondido, no me quieres ni hacer caso. ¿Okay? Ahora pregunta para ustedes, ¿quién fue otra persona que fue abandonada por Dios? ¿En dónde?
En su Cristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Intencionalmente, en ese momento Jesús se sintió abandonado por el Padre. Ahora, ¿de dónde Jesús saca estas palabras en la cruz? 2700 años se escribieron estas palabras antes que Jesús las dijera. ¿Dónde las encontramos en la Biblia? Es un salmo. Salmo 22, mis amados. Salmo 22, versículos 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y de noche y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. David sintió abandono ahí también. Igual que lo sintió en este Salmo 13, en ese momento en su vida. Ahora, podemos decir, bueno, a mí me da cierto tipo de alivio, me conforta que David haya sido o se haya sentido abandonado. Yo, pues, David fue un gran hombre de Dios, que yo me sienta abandonado quizás no es tanto. Pero cuando vemos que Jesús fue abandonado, eso te cambia la vida, eso es otra cosa. ¿Saben por qué? Y aquí vuelvo y digo, punto número 2 que se tiene que llevar a su casa. ¿Okay? Pregunta, ¿cuál fue el propósito del abandono del Dios Padre al Dios Hijo en la cruz? ¿Con qué propósito? Para cargar con nuestros pecados, perdonar nuestros pecados. Pagó por los pecados. Okay. Para que cumpliera su misión. ¿Qué más? ¿Cuál es el Sí, exacto, pero ¿con qué propósito? Para que se cumpliera qué propósito, ya lo dijimos unos cuantos aquí, perdonar pecado, se cumpliera su misión. Para vencer a la muerte. ¿Y eso nos da qué? Vida eterna. Todas esas están correctas, mis amados. Pero aquí viene el punto que se tiene que llevar a su casa. El propósito por el cual Dios Padre abandona a Dios Hijo en la cruz fue para que Dios, en toda su esencia, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no nos abandonara a nosotros. Amén. Es una imposibilidad que Dios nos abandone, es una imposibilidad que Dios nos olvide. Número 3, para Lorenzo, nos sentimos frustrados. David se sentía frustrado. ¿Hasta cuándo debo estar angustiado y andar triste todo el día? Es una frustración tremenda, tremenda. ¿Okay? Y si somos honestos, yo estoy casi seguro que la mayoría de nosotros le ha dicho a Dios, llevo años orando por esta cosa. Llevo años, Señor. Y nada. Pero eso es bueno, mis amados. Eso es bueno. Contienda con el Señor. Contienda en amor, en reverencia, en humildad, con pobreza de espíritu. ¿Hasta cuándo debo estar angustiado y andar triste todos los días? ¿Hasta cuándo mi adversario me dominará? Aquí vemos dos emociones o dos razones, por la cual David está frustrado. La primera es emocional. Todo el día lo mismo, Señor. Llevo años en esto. ¿Hasta cuándo tengo que estar bajo este yugo? ¿Okay? Ahora, ¿qué se nos enseña a nosotros los creyentes cuando estamos en este tipo de frustración? ¿Cuáles son las cosas que usted oye por ahí cuando usted llega a este punto que se nos enseña?
Confianza en Dios, muy bien. Cosas y prácticas, cosas prácticas. ¿Qué hacemos? ¿O qué se nos enseña? Orar es una, muy bien. ¿Qué más? Leer la palabra, muy bien. ¿Qué más? Usted está frustrado, está en una situación desesperante como David. Ora, lee la palabra. ¿Qué más puede hacer? ¿Mm? Sí, tener fe, algo práctico. ¿Mm? Congregarse. Buscar a una persona con la cual usted pueda desahogarse. Un hermano, una hermana en Cristo, ¿no es así? Todo esto está correcto y está fantástico. ¿Ok? Sin embargo, el problema es que esto no resuelve el problema. No resuelve el problema. Porque el problema somos nosotros. La desesperación, la angustia, la frustración está en nosotros. Hemos dejado que esas emociones nos dominen. Ese es el problema. Y usted puede orar al Señor, leer la palabra, todo está fantástico y lo debe hacer. Pero usted tiene que dominar esa angustia, eso que lo está comiendo por dentro. ¿Okay? Por ejemplo, tomen los matrimonios. Aquí dimos un estudio de matrimonios y preguntamos, bueno, el estudio reveló, lo voy a preguntar, las pruebas en los matrimonios. Sabemos que pasamos por pruebas en nuestros matrimonios. Si alguien se acuerda o alguien tiene una opinión, ¿para qué son? ¿Para qué dijimos que eran? ¿Usted cree para qué? ¿Cuál es el propósito de tener pruebas en nuestro matrimonio? ¿Alguien tiene alguna opinión o se acuerda? Crecer. Ok, crecer individualmente. Ok, ¿por qué crecemos o por qué deberíamos de crecer en medio de las pruebas? ¿Qué te muestra la prueba? Sí. Ok, es un gimnasio, pero ¿qué te muestra de ti, de nosotros, de cada uno, el hombre y la mujer individual? Sus faltas. Por eso debemos crecer, exactamente. Es el propósito de las pruebas en el matrimonio, lo dijimos. ¿Ok? Las pruebas del matrimonio es para mostrarnos nuestras áreas. El problema es que siempre estamos mirando la paja del ojo ajeno del cónyuge, del esposo o del esposo, no las de nosotros. ¿Ok? Entonces, cuando llegamos a una situación emocional así, que nos frustramos, estamos desesperados, angustiados, ¿ok? Porque estamos teniendo ya sea matrimonial o cualquier otro tipo de problema, es que hemos dejado que esa emoción nos controle porque no hemos lidiado con las faltas que tenemos que lidiar nosotros. No hemos arrancado, le llamamos las malezas. Las pruebas son para ver las malezas que tenemos nosotros. Cualquier prueba, de matrimonio o no matrimonio, no importa. ¿Ok? La mayoría de los problemas matrimoniales se pueden resolver muy fácilmente, muy fácilmente. Dijimos, primero, cada individuo tiene que establecer una relación con Dios. Eso le llamamos la relación vertical. Y segundo, viene la horizontal. ¿Ok? En la horizontal, ahí es que aprendemos a reconocer que esta prueba está sacando algo que yo tengo que cambiar. Y usted lo puede aplicar a cualquier prueba en su vida. ¿Ok? Y ahí es que tenemos que clamar a Dios, reconocerlos, humillarnos, clamar al Señor para que nos ayudes a arrancar esa maleza. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer. No debemos dejarnos dominar por las emociones, mis amados. Las emociones van creciendo y entonces nos van dominando al punto que toman control. Y ya ahí viene la angustia, viene el desánimo, viene la depresión, viene el desaliento, la frustración.
Pero vamos a ver más tarde que esto no debe ser así. Bueno, pues David está frustrado emocionalmente y está frustrado por causa de su enemigo. ¿Hasta cuándo mi adversario me dominará? Dice ahí. Aquí tenemos un héroe nacional, rey ungido por Dios, que lleva 8, 9, 10 años pisoteado por su enemigo. ¿Okay? Y sí podemos decir, mis amados, que detrás de cada crisis, detrás de cada problema, hay una batalla espiritual. Eso es un hecho. Es un hecho. Pero aquí está el punto, mis amados. Cuando no lidiamos con estas malezas, con nuestras áreas débiles, estas áreas que tenemos que cambiar de carácter, ¿okay? Y dejamos que nuestras emociones tomen control, el enemigo se aprovecha. Ahí es que viene el enemigo. Entonces tendemos a echarle la culpa al diablo. Ay, estoy en un tremendo ataque espiritual. Sí, está en un tremendo ataque espiritual porque usted se ha dejado atacar. Ha permitido ese ataque porque no ha controlado su emoción, porque no ha lidiado con el área que el Señor le está diciendo que tiene que lidiar, que tiene que corregir. Sea orgullo, sea vanidad, sea lo que sea. Lo que sea. ¿Okay? Miren lo que dice Primera de Pedro 5:8. Versículo que todo el mundo sabe. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese yo me lo sé de memoria. Pero usted sabe lo que está diciendo ahí. Practiquen ¿qué? El dominio propio. Y manténganse ¿qué? Alerta, mis amados. Ese es precisamente el problema. Que no practicamos el dominio propio. Y nos dejamos dominar por la emoción. Ahí está el problema. Aquí viene otro punto que se lleva a su casa. Cuando tenemos dominio propio, siempre estamos alerta. Y cuando estamos alerta, siempre tenemos dominio propio. Se la dejo ahí para que la mastiquen un ratito. Cuando tenemos dominio propio, siempre estamos alerta. Eso es una característica del dominio propio. Y si estamos alerta, vamos a tener dominio propio. Entonces, después de todo esto, vemos las frustraciones, las emociones de David, la desnudez de su corazón, cuestionando a Dios, contendiendo con Dios. David pasa a hacer una oración. Versículo 3. Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos y manténme con vida. Que no diga mi adversario que logró vencerme, se burlará de mí si acaso caigo. Aquí hay tres temores que David expresa. Número 1, la muerte. Manténme con vida, le pide al Señor. ¿Okay? Está en esta situación, lo quieren apedrear ahí. ¿Okay? Número 2, una derrota ante su enemigo. ¿Okay? Que no diga mi adversario que logró vencerme, dice ahí. Teme tremendamente sobre esto. Y número 3, su propia desgracia y vergüenza. Dice que se burlará de mí si acaso caigo. Y lo dice fuertemente, con signos de exclamación está ahí. Tres grandes temores del tremendo hombre de Dios, conforme al corazón de Dios. Les digo una cosa, mis amados, David no oró esto porque era un hombre conforme al corazón de Dios. No. Él oró porque estaba en el fondo del pozo de la depresión, mis amados. Por eso fue que él oró. Y aquí viene otro punto para que se lo lleven a su casa. Esto es exactamente lo que Dios quiere cuando no somos honestos en nuestras oraciones, como dije al principio. ¿Okay? Dios nos acorrala en un callejón sin salida. ¿Para qué? Para que finalmente nos tiremos al piso y seamos honestos con Dios y contendamos con Él.
Israel. Ahora, uso la analogía del pozo de la desesperación. Usted está en el fondo, no puede salir adelante, no puede salir atrás, ni a la izquierda, ni a la derecha. ¿Cuál es el único sitio por donde puede salir? Hacia arriba. ¿Ven el punto? Pongamos nuestras miradas en las cosas de arriba, pidiéndole al Señor. Esa es la única salida. ¿Okay? David hace tres peticiones hacia aquí David. Primero dice, mírame, literalmente no me des la espalda, Señor. Vuelve tu rostro hacia mí, escúchame. ¿Okay? Cuando le decimos a nuestros hijos, bueno, quizás cuando eran pequeños, no sé, escúchame, mírame, quiero que escuches bien. Eso es lo que se está pidiendo David al Señor. Señor, mírame, escúchame, mira mi clamor. Como el Salmo 61, una preciosa alabanza que tenemos aquí. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Mírame, Señor. Atiende a mi oración, escúchame. Petición número 2. David clama a Dios y le pide que le responda. Respóndeme. ¿Que le responda qué? Si van al Salmo, que hay en los primeros 2 versículos, ¿qué está pidiendo David que les responda ahí? ¿Cuál, específicamente, qué dice ahí los versículos 1 y 2? ¿Cuál es la pregunta que hace David 4 veces? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a ocultar tu rostro? ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Hasta cuándo estaré triste y angustiado? ¿Hasta cuándo mi adversario me dominará? Respóndeme, Señor. Está contendiendo con Dios. Petición número 3. Ilumina mis ojos. Literalmente, devuelve el brillo a mis ojos. Una persona depresiva, mis amados, se le va el brillo de los ojos. Yo lo veo, lo he visto aquí en la iglesia. Y es muy triste. Yo lo noto. Yo no sé si es un don que el Señor me ha dado, no puedo decir, pero yo lo noto así. Y es triste ver a personas así, quebrantados, depresivos, derrotados. Ilumina mis ojos, devuélveme el brillo a mis ojos. Señor, ya no tengo esperanza, no puedo más, vuélvete hacia mí. Escucha mi clamor, respóndeme, devuélveme la luz a mis ojos que están en tinieblas. Ahora, aquí sucede algo extraordinario, mis amados. De contender con Dios, de tirarse al suelo y clamar al Señor, de expresarle sus temores, de decirle, mírame, respóndeme, dame vida, estoy muerto por dentro. De momento, toda esta cosa, todo este desespero se convierte en triunfo, mis amados. Y esto lo vemos en muchos salmos de David, ¿no es así? El mismo Salmo 22. ¿Okay? Y ese triunfo después se convierte en una alabanza a Dios. Dice, yo confío en tu misericordia, mi corazón se alegra en tu salvación. Te cantaré salmos, Señor, porque tú siempre buscas mi bien. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó, David? ¿No estabas en el fondo de la depresión? Les voy a decir lo que pasó, mis amados. David, de momento, se acuerda de cosas que voy a decir más tarde. Pero el punto aquí es que cambia su enfoque y se concentra en Dios, busca a Dios como su salvación. Se aleja de sus problemas, se vuelve a Dios mismo y empieza a mostrar un sentido de victoria inmediatamente que se vuelve a Dios. ¿Okay?
Es una fe tremenda. La esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es exactamente lo que pasó. Un momentito, dijo David. Es como si dijera, ¿qué estoy haciendo? Si Dios es el Dios de mi salvación. ¿Cuántas veces no me ha salvado el Señor? Del león, del oso, de Goliat. Me hizo héroe nacional. Victorias tremendas en batallas. ¿Cómo se va a olvidar el Señor de mí? Él realiza estas cosas y de momento dice, un momentito, Señor, tú eres mi salvación. Tú eres mi salvación. Jeremías 20:11 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Los que me persiguen, ¿qué es lo que nos persigue? Aparte del enemigo de nuestras almas, mis amados. ¿Qué es lo que nos persigue? La angustia, la depresión, no sé, el orgullo, la soberbia, la falta de compasión, no sé, el área que sea que usted tenga que arreglar. Eso es lo que lo persigue. En el Salmo 138, 7 y 8, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El Señor lo que empieza, lo termina, mis amados. Es imposible que se olvide de nosotros, es imposible que nos abandone. Es imposible, mis amados, que Él no nos ofrezca todas las cosas buenas. Dice David ahí, mi corazón se alegra en tu salvación. ¿Qué significa la palabra salvación para usted? No es tan obvia la pregunta, pero me pueden decir. ¿Mm? Oh, rescata de algo, muy bien. Ok. ¿Alguien más? Vida eterna. Claro, eso es lo que la mayoría de nosotros dijéramos, pero Angelita contestó lo que yo esperaba también. O sea, aquí en este contexto sí significa vida eterna. Obviamente, pues David no lo pensaba en los mismos términos que nosotros por medio de Cristo. Pero el rescate de esta situación. Tú eres mi salvación, tú eres mi rescate de esta situación, de estos problemas, de estos enemigos que me rodean. Eso es lo que está diciendo ahí David. Y esta cosa, esta esperanza, esta convicción certera de que Dios lo va a librar de esta situación, porque se acordó. Yo someto que se acordó de las tremendas victorias que Dios le dio. ¿No nos ha dado victoria el Señor a nosotros? ¿No nos ha bendecido grandemente? Entonces, ¿por qué dudar? ¿Por qué dudar que no nos va a sacar de esta? ¿Han notado ustedes a personas que quizás de momento dejan de venir a la iglesia, quizás, o se alejan por un tiempo y uno se los encuentra por ahí, o de momento regresan y dicen, oye, ¿qué pasa? ¿Que no has venido? ¿Cómo está todo? Bueno, sí, es que teníamos problemas matrimoniales, problemas financieros, problemas de salud, problemas. Oye, pero estás haciendo lo contrario, estás huyendo. Cuando tienes los problemas, tienes que recordarte lo que Dios ha hecho por ti. Tienes que venir donde el Señor, tienes que contender con Él. Cuestiónalo, pregúntale. Él quiere hacer eso, Él quiere que vayamos a una relación honesta con Él, que no seamos así, pretendiendo.
Dice que Dios siempre busca nuestro bien. No hemos dicho aquí, todo trabaja para bien, todo. Hasta esa situación de David trabaja para bien. Cualquier situación, por más terrible que se vea en nuestras vidas, ¿ok?, trabaja para bien, porque es de acuerdo a la voluntad permisiva del Señor. Te cantaré salmos porque tú siempre buscas mi bien. ¿Okay? Bueno, un momentito, pero David escribió esto en medio de una desesperación tremenda. Todavía está pisoteado por el enemigo, todavía lo quieren apedrear. ¿Okay? Perdió cientos de mujeres con sus hijos, esposa de estos hombres valientes. ¿Qué pasó aquí? Dios le trajo convicción, mis amados. Dios le puso en su mente, le acordó, oye David, acuérdate lo que he hecho por ti. Yo no te voy a abandonar. El Señor no cambia nunca, mis amados. Nunca cambia. Él es grande en el pasado, en el presente y será grande en el futuro. Él ha sido amoroso y misericordioso en el pasado, en el presente y lo será en el futuro. ¿Okay? Él quiere lo mejor para nosotros. Siempre ha querido lo mejor en el pasado, presente y futuro. Él no cambia. No cambia. Así es que concluyo, mis amados, con esto. No nos dejemos atrapar en la claustrofobia de nuestra crisis en el presente. No nos dejemos atrapar en ese pozo. No debemos tocar fondo. En ese callejón sin salida. No debemos llegar ahí. Pero si llegamos ahí, desnúdese ante el Señor. Preséntele su corazón completo. Acuérdese, pídale y acuérdese de todas las bendiciones que Él ha hecho en su vida y déle la honra y la gloria en medio de esa desesperación, en medio de esa contienda con Él. Eso fue lo que hizo David. Dice que el Señor es fiel y justo, que nos librará del lazo del pajarero, dice el Salmo, que no nos tocará plaga alguna. ¿Okay? Y nada se interpondrá, mis amados, lo leímos, entre el amor que Él tiene por nosotros y nosotros. Nada lo puede quitar. Terminamos con el Salmo 40, versículos del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso sus pies sobre peña y enderezó mis pasos. No dará mi pie al resbaladero, dice el otro salmo, ¿verdad? No se dormirá el que me guarda. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Eso mismo fue lo que hizo David. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Lo creemos? Amén. Clama ya victoria, mis amados. Y atiende las áreas que tienes que atender en tu vida. Arranca esas malezas. Pídele al Señor. Pídele. Y Él te va a dar todas estas cosas. Él te va a dar la victoria. Amén. Oramos. Padre Santo y Padre bueno, Señor, gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta tremenda palabra que hemos recibido de ti hoy, Señor. Te pedimos, Señor, que tú pongas en nuestros corazones el deseo de siempre buscarte a ti, Señor, en todo momento, en buenos, en no muy buenos, en los peores, para que no percibamos nunca que tú nos olvidas o nos abandonas, pues sabemos que es imposible que lo hagas, Señor. Te pedimos que tú pongas en nuestros corazones el deseo de desnudarnos completamente ante ti en el momento, Señor, que estamos angustiados, desesperados. No permita que toquemos fondos. Permite que seamos honestos, Señor, y te preguntemos, Señor, ¿hasta cuándo? Ayúdanos a recordar siempre todas las victorias que nos has dado, Señor. Y por medio de esas victorias, Señor, darte honra y gloria. Y en la situación que estemos, Señor, también darte esta exaltación, porque sabemos que nos vas a dar la victoria.
irrumpir en cánticos nuevos de alabanza, Señor, y exaltar tu nombre, Padre Santo. Gracias, Señor. Ilumina nuestros ojos, ilumina nuestros corazones, Señor. Queremos servirte y buscarte todo el tiempo, Señor. Pues para ti es toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y en el nombre de Cristo Jesús hemos orado, Señor. Todos decimos amén.